Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo primero. ¿Qué es realmente el nacionalismo? Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Capítulo primero. ¿Qué es realmente el nacionalismo? Antes que nada, se hace necesario deshacernos de los prejuicios, confusiones y significados negativos que se relacionan a esta palabra, nacionalismo. Confusión interesada, pues en una forma tradicional de desacreditar determinadas reivindicaciones políticas ha sido desfigurarlas, describiéndolas con tintes anticuados o atribuyéndoles rasgos que solo responden a la caricatura que de ellas quieren hacer sus detractores. El nacionalismo se ha satanizado de manera deliberada por grupos de poder del llamado Nuevo Orden Mundial, para así poder imponer un modelo que realmente parte de grupos de dominación. El globalismo se ha impuesto en nuestras mentes una relación arbitraria entre nacionalismo y fascismo, nacionalsocialismo, totalitarismo y racismo. Debemos despertarnos y sacar el velo que han puesto ante nuestros ojos para rechazar el nacionalismo. Para desmistificar el nacionalismo, debemos partir de su significado e historia. Nacionalismo significa sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. El nacionalismo nace a la par del concepto de nación en el siglo XVIII, paralelo al surgimiento de la era industrial. Historiadores como Eric Hobsbawm inclusive argumentan que el nacionalismo es previo al concepto de nación. No puede haber nación sin una identificación nacionalista. La esencia del nacionalismo y su razón de ser es lograr la autodeterminación para el grupo o comunidad nacional. Por este motivo, el nacionalismo puede adoptar diferentes formas políticas. El nacionalismo se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la realidad e historia de un grupo humano determinado, basado en sus características comunes. Está ligado al patriotismo, que surge ya como un sentido de pertenencia a esta nación. El discurso nacionalista que recorrió Europa y América en los siglos XVIII y XIX defendía la soberanía popular y tenía un carácter claramente progresista. Como reivindicación política, el nacionalismo es la expresión de un deseo de reconocimiento de la identidad diferenciada de un grupo y de su derecho a autodeterminarse. Y ese deseo se generará especialmente en momentos en que esta identidad se ve amenazada por intenciones de dominación externas. Por tanto, hablar de nacionalismo supone hablar del significado que tienen para el individuo esas categorías sociales y de las consecuencias que se desprenden de determinados tipos de relaciones intergrupales. La pertenencia a esas categorías, junto a su significado emocional y social, son los elementos sobre los que se construye la identidad social de los individuos. En sí misma, la reivindicación de ciertos grupos y comunidades de su derecho a autodeterminación no puede ser vista como algo negativo. A partir de la Revolución Francesa, surge el nacionalismo moderno, como reacción a las monarquías absolutas.
antes de las guerras mundiales, nacionalismo siempre fue sinónimo de independencia, autodeterminación y revolución. Sin un sentimiento nacionalista, no hubiera ocurrido la Revolución Francesa y América nunca se hubiera independizado de Europa. El nacionalismo representó en una época el fin de las monarquías y el feudalismo, y de los albores de la democracia. En India, el nacionalismo incentivó a poner el fin del dominio británico, y en China se forjó un nacionalismo abiertamente antiimperialista. Yendo aún más atrás, el discurso nacionalista que recorrió Europa y América en los siglos XVIII y XIX defendía la soberanía popular y tenía un carácter claramente progresista. Del mismo modo, los movimientos nacionalistas de África y Asia, que perseguían su independencia de los viejos imperios, tenían también una dimensión liberadora. De lo anterior se deduce que si adoptamos una perspectiva histórica amplia, nos encontramos con que el nacionalismo ha estado vinculado tanto a ideologías progresistas como ultraconservadoras. Por ello, es una simplificación excesiva asociar este movimiento político a una ideología racista, intolerante y autoritaria. Desde el fascismo de Mussolini en Italia y el nacionalismo socialismo en Alemania y el franquismo en España, se ha satanizado, equiparándolo al totalitarismo, al control del Estado sobre todos los aspectos de la vida del ciudadano, llegando a la persecución y asesinatos a todo ciudadano que lo cuestione. A partir de estos tres ejemplos concretos que pertenecieron a un momento histórico particular, se comenzó una gran propaganda contra toda forma de nacionalismo. De esta manera termina la primera parte del capítulo 1 del podcast Globalismo. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.